Bienvenidos a TV UNAM, esto es Observatorio Cotidiano en la Cultura y hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todos, que es el de las encuestas de lectura. En este caso, encuestas de lectura que se presentaron el año pasado en la FIL Guadalajara. Me sorprendió muchísimo que se presentaran 3 encuestas que integraban el tema de la lectura y que trataban de darle una métrica a este asunto. Así que para ello nos acompañan Cecilia Espinosa. Muchas gracias por estar con nosotros, directora de la Fundación SM México. Bienvenida, Cecilia. ¿Qué tal? Muchas gracias. Azucena Galindo, directora de IBI México. Bienvenida. Gracias. Y de casa, Imelda Martorell, quien dirige y coordina Universo de Letras, el Sistema Universitario de Fomento a la Lectura. Hola. Bienvenidas. Gracias. Me gustaría empezar por la obvia situación de lo que acabo de decir, 3 presentaciones en una feria, con 3 métricas distintas y 3 intenciones distintas, con una finalidad, que es conocer los hábitos lectores en los jóvenes en México. La tuya, la que hicieron en Fundación SM, Cecilia, dice Jóvenes en México 2019 y dice la palabra joven. En el caso de Cuando leo, cuando escribo, Imelda habla también de específicamente las juventudes. Y en la que hizo IBI es también específicamente sobre lectura digital, pero en jóvenes también. ¿Por qué partimos de la necesidad de hacer una encuesta? Empecemos por ahí. Muy bien. Bueno, creo que tenemos que partir de la idea de la importancia que tienen los jóvenes en este país, más allá del número tan importante, el 24.6% que representan en este país del número de población, pues el número de demandas y finalmente los jóvenes que son como el presente y el futuro de nuestra sociedad. Ahí, desde la Fundación SM, nos interesó mucho conocer qué es lo que piensan, cuáles son sus anhelos. La encuesta que organizamos en el marco del Observatorio Iberoamericano de la Juventud tiene un impacto mucho más global, o sea, sí tiene una parte en donde podemos ver hábitos lectores, consumo de Internet, las redes, pero va mucho más allá porque nos da un panorama que va desde la parte educativa, laboral, anhelos, expectativas, qué es lo que piensan, qué les preocupa, el ámbito de la violencia, cómo permea. Entonces, bueno, queremos saber en voz de la propia palabra de los jóvenes cuál es su situación y a partir de ahí arrojamos datos interesantísimos y el capítulo 7 de nuestra encuesta está específicamente en el tema de uso del tiempo libre y ahí es en donde vamos a encontrar datos. Entonces, creo que para poder tomar decisiones y ofrecer oportunidades reales para esta juventud, pues hay que conocer sus hábitos. Y en el caso, Azucena, Imelda, de ustedes, hicieron una encuesta específicamente para identificar hábitos lectores. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa medirlos? Bueno, pues es la razón de ser de IBI México. Desde hace 40 años hemos trabajado en el fomento de la lectura, porque siempre hemos concebido que la lectura es un factor de desarrollo para las personas. Perdóname, pero ¿por qué no platicamos qué es IBI México? Una asociación civil mexicana que surge con el propósito de fomentar el hábito lector, el gusto por la lectura, que es donde nos centramos, que sea algo lúdico y recreativo, porque sí hemos concebido que la lectura es un factor de desarrollo para el desarrollo de competencias psicosociales. Te sirve para el aprendizaje, para el desempeño académico, para desarrollar otras habilidades y también para la convivencia social, que de alguna manera va abonando a tener personas más participativas, más críticas, y eso conforma una sociedad evidentemente más participativa con una serie de impacto positivo. Y en 2015 hicimos la primera encuesta, porque esta es la segunda edición de la encuesta que hicimos, precisamente porque en los años que llevaba trabajando IBI en aquel entonces, 35, siempre hemos hecho mucho énfasis en la infancia y abonando un poco a lo que dice Ceci, más allá del porcentaje de población que representan los jóvenes, en muchas cuestiones están muy desatendidos los jóvenes. En fomento de la lectura, todos los programas están dirigidos preescolar y primaria y luego se diluye un poco y crees que si no, que por supuesto que tiene una razón de ser, pero no hay que abandonar a los jóvenes en este tema de la lectura que si reconocemos que es transversal para el desarrollo de competencias, y bien lo dice la OCDE, quien tiene instaladas estas competencias va a seguir aprendiendo toda su vida. Claro. Y es lo que nosotros concebimos en la lectura. Entonces, para nosotros la lectura es un medio, pero es un fin. Y había que medir cómo estaba este
Asunto de la lectura. Y cómo está conviviendo con la parte digital. Ahí estarán los datos, en su momento entramos, pero por eso lo hicimos. ¿Y por qué una segunda oleada? Para construir tendencia, y lo que no se mide no sabes cómo va. Y otra cuestión que sí nos preocupa y nos costó mucho trabajo tener a los copatrocinadores de esta encuesta, pero es muy relevante porque no hay métricas ahorita. ¿Qué va a pasar en unos años, no? Lo que se está invirtiendo, lo que se está haciendo, ¿cómo vas a saber qué pasó? Entonces sí, insistimos muchísimo en hacerla. De acuerdo. Imelda, cuando leo, cuando escribo, es una encuesta específicamente diseñada para jóvenes universitarios. Sí. ¿Por qué esa particularidad? Bueno, como dijiste al principio, nosotros trabajamos el programa, el Sistema Universitario de Fomento a la Lectura, Universo de Letras, que justo el año pasado cumplió 5 años de su creación, y el trabajo que hemos realizado con los jóvenes en la universidad a través de este sistema. Para nosotros era muy importante saber qué están leyendo los jóvenes, cómo los leen, cómo conviven con ellos, cómo los comparten, con quién, dónde hacen comunidades. Entonces, para nosotros esta es una encuesta que incluso el nombre es Encuesta de Prácticas de Lectura y Escritura entre jóvenes universitarios, porque también la escritura nos parece que va absolutamente de la mano con los jóvenes. Entonces, para nosotros era muy importante para seguir este trabajo que ya veníamos haciendo estos 5 años, que no quiere decir que es la primera vez que la universidad tiene programas de fomento a la lectura, pero ya como un programa específico de la universidad y la coordinación, tiene solo 5 años, ¿no? Pero que ha hecho un trabajo muy importante. Y Universo de Letras necesitaba saber qué estaba pasando con los jóvenes y además compartirlo con los maestros, con la gente que trabaja, con los especialistas. Nos parecía que la población universitaria también representa la población de esta ciudad y del país, ¿no? Son jóvenes, ¿no?, que representan, ¿no? Entonces, también quisimos ligar la parte de lectura con escritura, lo digital. O sea, en esta encuesta se habla de todas estas. Ahorita vamos a los contenidos que, por supuesto, todos nos interesamos mucho en saber a qué resultados llegaron. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuál fue el universo? ¿Cuáles fueron los sistemas? En el caso de México, bueno, la encuesta fue aplicada a 2,000 jóvenes a nivel, es una encuesta con representatividad nacional, fue una encuesta cara a cara y que se llevó a cabo en los hogares. Entonces, el universo fueron 2,000 personas. 2,000 jóvenes en el rango de edad de 15 a 29 años. De acuerdo. En tu caso. También fueron 4,000 encuestas porque dividimos en 2 públicos, público en general, 2,000, bueno, más o menos, y universitarios también, y en domicilio fue cara a cara, y en centros universitarios. Y en la edición 2019, algo que hicimos, un componente nuevo, también evaluamos población rural, y se vieron comportamientos, nos sorprendieron el uso de Internet en poblaciones urbanas y rurales, en comparación con las urbanas. Entonces, bueno, domiciliaria, 2,000 casos, universitarios, otros 2,000 casos, y 500 en poblaciones rurales, también representatividad nacional, y se lee el país en 6 regiones. De acuerdo. En el caso de Universo. En el caso de Universo de Letras se realizaron 1,479 encuestas en todas las escuelas de bachillerato, prepas, CCHs, en las escuelas de las FES, las facultades que están fuera de Ciudad Universitaria, y algunas facultades de Ciudad Universitaria. Y nosotros, previo a la encuesta, hicimos un piloto en 2018. Entonces, a partir de eso fue que trabajamos el cuestionario, las preguntas. Además, trabajamos con jóvenes. Los mismos jóvenes que nos apoyaron para hacer las encuestas fueron los que entrevistaron a sus pares, que además nos parecía muy importante. De joven a joven. De joven a joven. Incluso nos apoyó el Instituto de la Juventud, ¿no? Con jóvenes que nos apoyaron, los capacitamos, estuvimos trabajando con ellos. O sea, es una encuesta que trabajamos de joven a joven y que nos llevó más de un año
tener todos estos resultados. Claro, desde luego, ya ahora sí entraríamos en los resultados, pero antes tendríamos que ir un bloque, no sin antes invitar a la audiencia a que participe. Vamos a regalar 5 libros de esta encuesta y 5 libros de esta otra. Primero vamos a empezar con esta y los ganadores serán las 5 primeras personas que digan quién fue el libro premiado y el autor premiado, ganador del Premio Iberoamericano de la Fundación SM 2019. Es Premio SM de Literatura Infantil y Juvenil 2019. De acuerdo. Entonces, las 5 primeras personas que nos digan ese dato van a ganarse este libro de Fundación SM. Y estén atentos porque después rifaremos también 5 títulos de este libro, Cuando leo, cuando escribo, la encuesta del Sistema Universitario de Fomento a la Lectura. No se vaya, estamos en TV UNAM hablando de encuestas de lectura 2019 y volvemos en un minutito. Bienvenidos otra vez de regreso aquí a TV UNAM. Estamos en Observatorio Cotidiano en la Cultura hablando de encuestas de lectura 2019. Antes de continuar, le comento, entre la rifa, ahora que están de moda, las rifas, vamos a tener 5 títulos de Cuando leo, cuando escribo a las primeras 5 personas que nos diga cuántos años celebró el año pasado Universo de Letras. Así que, entre la rifa, ¿tú querías decir algo al respecto, Azucena? Sí, porque, bueno, ahorita Imelda dio la respuesta cuando dijiste cuántos años cumplió Universo de Letras. Ahí está la respuesta para llevarse el libro de la encuesta de la UNAM. En el caso de SM, no. ¿Quién se sabe la respuesta? O sea, quienes no tenemos el privilegio de trabajar en el mundo del libro infantil, no lo sabrías. Entonces, quien se lo quiera ganar va a tener que meterse a su celular, que el celular cada vez es el dispositivo donde todos leen, y los jóvenes, el 91% de los jóvenes leen en el celular. Entonces, eso es leer, eso, saber qué tienes que hacer para lograr algo y tener esa habilidad para poder buscar, leer y llegar a lo que quieras. Todo eso es leer, y es lo que nosotros queríamos acabar de corroborar con esta encuesta, porque en la primera edición, en 2015, hicimos primero incursiones antropológicas para saber cómo hablaban los chavos y cómo convivían con los libros, cómo convivían con el celular, para poder diseñar el instrumento. La anécdota, una chava en Mérida, que ella decía que sí era lectora, trabajaba en una estética, y ella era lectora. No le gustaba leerle a su hija, pero ella era lectora porque leía los recibos de luz y las citas de sus clientas, y ella se concebía lectora. Otro cuate, estudiante de literatura, con libros en su habitación, y él no se concebía lector. ¿Por qué? Por el cómo tipificamos al lector. Sí, entonces, claro, y cómo lo hemos idealizado, ¿no? El término de la lectura. Sí, y entonces tú invita a la gente a leer con esta figura del lector. Los jóvenes describían que los lectores son aburridos, no están en la onda y no querían ser lectores, pero al final del día, todo el tiempo, y aquí recupero parte de lo que dijo Imelda, y ciertamente cuando hablas de lectura, hablas de escritura. ¿Sí? Hoy leemos y escribimos más que nunca. A ver, entremos a esos datos que nos está diciendo Azucena. Imelda, Cecilia, ¿qué datos específicamente les sorprendieron? ¿Cuáles eran los que ya se esperaban? ¿Y cuáles fueron, digamos, qué datos ya arrojaron las 3 encuestas? ¿En qué nos esperanzamos, en qué nos desesperanzamos? Bueno, si empezamos con la encuesta de la Fundación SM, que nos da como un contexto de la juventud y nos da una fotografía de cómo la están pasando los jóvenes en México, a mí me sorprendió mucho el ver lo difícil que tienen los jóvenes su situación en la actualidad, ¿no? Lo difícil que es porque... Y no es un asunto de percepción. No es un asunto, y lo dicen los datos. O sea, tenemos un sistema educativo y un mundo laboral muy limitado que no está dando oportunidades a los jóvenes. Cuando ves las cifras te das de topes. Y un dato muy alentador es que el estigma de los ninis se viene abajo. O sea, los jóvenes están ocupados, están trabajando en un 92%. Solo un 8% están sin una ocupación. O están trabajando, o están estudiando, o tienen actividades en el hogar. Entonces, bueno, ahí vamos tirando estigmas, están ocupados, la tienen muy difícil porque el sistema educativo no le está dando ofertas y oportunidades, los salarios están tremendos, y bueno, así vamos, no hay una política de juventud
hay como muchos programas desarticulados, pero no hay alguna política que integre y que le dé una respuesta a las necesidades concretas. Vamos viendo este panorama y cuando ya vamos aterrizando, ¿qué es lo que hacen los jóvenes, por ejemplo, en su tiempo libre? Los chavos están en la red, están conectados, están en internet. ¿Y qué es lo que hacen cuando los datos de la fundación que arroja nuestra encuesta? El 72% están utilizando de manera permanente el internet en su móvil, en su celular, que es el dispositivo más utilizado para consultar. Y luego, cuando vemos lo que nos dice que no es un privilegio, ya no estamos en un momento en el que pensamos que el internet es un asunto de privilegiados. Efectivamente, ya no es un asunto de privilegiados. Y cuando miramos lo que hacen, están conectados, están en las redes sociales, están comunicándose, están escribiendo y están leyendo. Lo que dice Azucena es cierto, los jóvenes están leyendo más que nunca. Ahora, cuando vemos si leen libros o no, o qué es lo que está, o sea, los libros se siguen consumiendo en un formato papel y eso es también un dato muy impresionante porque sabemos que los jóvenes que son los nativos digitales que están conectados de manera permanente, cuando les preguntas qué leen, se remiten al papel. Y creen que solamente son lectores del libro, un poco siguiendo lo que decía Y eso es esperanzador, que el libro físico siga buscando en los jóvenes. ¿Qué encontraron ustedes, Imelda? Pues también quiero reforzar lo que están comentando. También en la encuesta que nosotros realizamos, la población de bachillerato y licenciatura en un 54% le gusta mucho y bastante leer, y el formato en que más leen es el libro impreso. Sí, también, o sea, las redes lo utilizan más para noticias, para blogs, para leer artículos, para leer reseñas. Eso es para lo que ellos utilizan más las plataformas. Pero el libro lo compran, le gusta buscar, van a las bibliotecas. Digamos, la lectura literaria les gusta ir a las librerías, porque todo eso entró dentro de las preguntas que les hicimos, y les gusta ir a las librerías, les gusta regalar libros, ¿no? O sea, entonces están muy cerca del libro, a diferencia de lo que hemos pensado siempre, ¿no? Claro, y leen bastante. En la licenciatura baja un poquito el nivel de lectura, pero por la carga de trabajo que ya tiene un universitario cuando está en una carrera, pero les gusta leer. Claro. Y otra cosa que nos parece muy importante, que nosotros quisimos trabajar, fue con quién lo compartían, si tenían comunidades lectoras. La sociabilidad de la lectura. Exacto. Y ellos con quien más lo comparten es con los papás, entonces con la familia. Entonces eso nos pareció también un aspecto muy relevante, con los maestros también y con los amigos. Y dentro de lo que es la escritura, ellos, con todo lo que escriben, ¿no? Que sabemos que escriben y que están todo el día compartiendo, chateando, ellos no se asumen como escritores. O sea, ellos se asumen como, les preguntábamos, ¿te gusta escribir? Pues sí, pero no soy escritor, era la respuesta, ¿no? Sí. Entonces, aquí valdría la pena, y es algo que nosotros queremos retomar, el trabajo que tenemos que hacer con los maestros para que ellos se vuelvan mediadores de lectura con los estudiantes y trabajen con ellos, y que abran espacios de escritura, y nosotros mismos abrir espacios de escritura formativa donde ellos sepan que sí son escritores, que sí pueden escribir, ¿no? O sea, que el escritor no tiene que ser el que publica un editorial y que vende 1 millón de libros, o sea... Que es la misma pregunta que tú decías de quién es un lector. Si tú lees instrucciones de lavadoras, ¿eres un lector? Al final del día, a Ivy lo que le interesa es que la lectura te sirva para tu vida y te sirva para el desarrollo. Ya si de paso te gusta y puedes hacer citas de Vargas Llosa o de otros autores, padrísimo, porque también sabemos cómo te enriquece eso, los contenidos literarios, y tiene todo un impacto en cómo empatizas con el otro. Por eso nosotros trabajemos con la población que usamos, y aquí tenemos un programa con ustedes, con la UNAM, que se llama Abuelos, Lectores y Cuentacuentos. Precioso, que ya que saco a cuento este programa, sí me gustaría hacer énfasis en que cómo hemos colaborado como instituciones en temas de fomento de la lectura, y creo que eso es algo que cada vez tenemos que hacer más desde cualquier ámbito, ¿no?
y hace ratito en el corte lo comentábamos, pues en la medida que logremos articular acciones, el impacto va a ser mayor y todos nos tenemos que orientar de esa manera, ¿no? Y con datos de información mucho Y más con datos de enriquecido, información. ¿no? Parte de lo que ustedes estaban diciendo, Cruzar estos datos. por ejemplo, redes sociales, por supuesto, es para lo que más usan los chavos el internet y en nuestra encuesta, incluso para aprender. Entonces, si tú quieres diseñar un programa que tiene un propósito de aprendizaje, ve a donde estén los jóvenes, deja de pedir que ellos vengan a donde tú estás, porque ¿qué vimos nosotros? Leen por gusto y eso se confirma en las dos encuestas. En las 3 encuestas. En las o sea, 3 digamos, en las dos encuestas. pasadas. O sea, los jóvenes sí leen y sí leen por gusto. Leen por gusto y leen por decisión propia, no porque se los manden. Y que vimos también, cosa, y ahorita lo dijo Imelda, socializar con los padres y con los maestros. Nosotros la pregunta se planteó como, ¿a quién le hacías caso? Los papás crecieron en importancia. Sí, eso es una enorme oportunidad para esta parte de comunicación. Y estamos hablando de con los jóvenes hijos. de 15 a 25. 12, nosotros vamos desde 12 años, porque el INJUVE y también UNESCO, desde 12 hasta 29 años. Donde los papás pensarían que ya no tienen acción o que Y ya no sí tienen tienen agencia. influencia. Claro. Entonces eso es una enorme oportunidad. Y otra cosa, parte de lo que decía Ceci, se caen este tema del estigma de los ninis. Aquí también, o sea, los chavos sí leen y les gusta. Dejemos de hablar así. Y otra cosa, cambiar la narrativa de México. México es un país que no lee. Hablemos de otras cosas, quitémonos eso te hace mucho daño. ¿No? A ver, esta terrorífica datos que nos dieron hace algunos años cuando decíamos, bueno, Finlandia lee 45, 47 libros anuales y nosotros 2. Sí. ¿Esto en qué abona o en qué no abona? ¿O en qué nos estamos equivocando pensando en que somos más lectores por número de libro? Yo no sé si las encuestas anteriores se realizaban un poco en cuántos libros se compraban o se vendían. Y no es lo mismo que decir Libro vendido que libro leído. ¿Cuánta gente lee el mismo libro? Tú compras un libro y no lo lees solo tú, lo compartes circula, otra vez con tu familia, con tus amigos, ¿no? Entonces, clubs de lectura. Clubs de lectura. Entonces yo creo que eso es lo importante que está del resultado de estas 3 encuestas, que nos estamos dando cuenta que no importa cuántos libros, sí importa para la industria editorial, pero digamos que no para la lectura, ¿no? ¿Y hay alguna manera, Exacto. Ceci, de medir el impacto de un libro en alguien? Sí, por supuesto. Bueno, si lo miras, por ejemplo, desde la escuela, ahí hay muchos indicadores que te van diciendo si el joven o el niño comprendió el contenido de un texto. Y yo creo que ahí tenemos que empezar a mirar esos datos, porque bueno, ya vemos que sí están leyendo, tenemos que entender cómo están leyendo. Ahora se lee de una manera distinta, fragmentada, no es la lectura corrida de un libro como estamos acostumbrados. Y una vez que lo entendemos, ver en dónde están los retos principales, porque los resultados de otras encuestas, por ejemplo, de PISA, pues no están teniendo resultados en absoluto buenos, porque los jóvenes no entienden. Entonces tenemos que enfocarnos mucho en este mundo de información al que estamos expuestos por el internet. O sea, tenemos que tener un sentido crítico para consumir información que nos abone, que nos aporte. Entonces, bueno, creo que los análisis tienen que ir mucho más a profundidad. Ahora que tenemos datos duros, ver hacia dónde tenemos que enfocar los esfuerzos, en dónde están las principales preocupaciones. ¿Están leyendo? Sí. ¿Qué están leyendo? ¿Cómo están leyendo? ¿Para y qué? ¿Para qué están leyendo? ¿Y qué tenemos que hacer para que los jóvenes, a partir de la lectura, empiecen a construirse, a formarse como ciudadanos críticos, que es lo que este país necesita? De acuerdo, estamos a punto estamos a punto de concluir. Yo quisiera que cerráramos con una frase cada una de ustedes, y una invitación, desde luego, a ustedes para que consulten y conozcan los datos que arrojan las 3 encuestas, 2 impresas, una digital. ¿Con qué cierras, Imelda? A mí me gustaría cerrar con una frase de uno de los chicos encuestados que le preguntamos: cuando escribo, siento que libero alguna parte de mí y la dejo para alguien más. Precioso, ¿no? Me encanta. Entonces, muchas de estas frases Las de cuando encontramos, escribo y cuando leo, las van a encontrar en la encuesta.
Muchas gracias, Azucena. Bueno, antes de dar la frase, yo invitaría a que nosotros trabajemos en cruzar estos datos y precisamente también con PISA para ver qué hace y llegar con propuestas también, a hablar con otros interlocutores, porque además esto nos corresponde a todos. La lectura no solo está en la escuela ni en las instancias educativas, la lectura es algo social. Y abonando a esto yo diría, la lectura es lo único en la vida que te sirve para todo. Muy bien. Gracias, Azucena. Ceci. Me iba a decir algo muy parecido a lo que dijo Azucena. Yo cerraría con que tenemos que tomarnos muy en serio el tema de la lectura, porque la lectura es como esa competencia habilitadora que te va a abrir las puertas para un universo de posibilidades en el desarrollo de las personas y para tener un mundo mejor. Pues muchas gracias a las tres por estar aquí, por el esfuerzo de las encuestas, por compartirlas y a usted por acompañarnos. Y yo lo veo en la siguiente emisión de Observatorio Cotidiano en la Cultura. Hasta pronto.